lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Niño. Otro nivel. Ya está aquí nuestro amigo el doctor Perkins Rocha, abogado administrativista, profesor universitario. Perkins, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido siempre. ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Mingo. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí bregando y guapeando. El saludo de parte de Erika. Muchos deseos de salud para ti, para toda tu familia, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Recién hicimos un programa, un debate contigo, con la doctora Blanca Rosa y con la doctora Piño sobre este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y promovíamos este encuentro contigo ayer con un tuit y un post de Instagram donde nos preguntábamos, y la pregunta te la hacemos a ti también en estos momentos: ¿quiénes son los nuevos entre comillas, magistrados de reconocida honorabilidad, reputación y trayectoria, calificativos que saco y extraigo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que va a asignar el régimen para formar su nuevo Tribunal Supremo de Justicia del horror? Que allá me respondían y me decían, mira, esto va a ser una continuidad de este Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, pues, ¿no? Pero que Perkins tiene la palabra. Sí, Bingo, mira, primero hay que tener en cuenta que esto se hace en virtud de una ley que ellos, la Asamblea que ocupa, o digamos que el grupo de personas que ocupan hoy el Parlamento o la sede donde antiguamente estuvo el Parlamento, que usurpan porque son ilegítimos, dictan una ley o una reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin consulta, sin respetar la consulta pública, la consulta ciudadana, sin tener ningún informe ni económico ni de carácter estructural que justifique las modificaciones que al órgano judicial le van a hacer. Digamos, una ley absolutamente inconstitucional que le permite aumentar el número de diputados que van a formar parte del comité de postulaciones. El comité de postulaciones judiciales es, por norma constitucional y legal, el órgano técnico que debe, en principio, asesorar este proceso y hacer las primeras nominaciones, si se permite el término, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, en este comité de postulaciones, ellos lo modifican, el comité de postulaciones que venía rigiendo. O sea, una reforma, es una reforma. Una reforma, okay. Una reforma que simplemente estuvo encaminada a fortalecer la participación política que en ese comité iba a tener la fuerza que mayoritariamente hoy domina la Asamblea ilegítima, es decir, diputados del PSV, con excepción de 3 diputados que son supuestamente de oposición. Esos 3 diputados de oposición que forman parte del comité de postulaciones son Timoteo Zambrano, José Gregorio Correa y Luis Parra. Ya de ahí tú te empiezas a dar cuenta que, bueno, quiénes son los que van a designar, a hacer la primera nominación de los magistrados. Pues personas que no tienen, digamos, la imparcialidad política necesaria para obrar en función de lo que es esta designación tan importante. Y luego, lo que queda de sociedad civil, los 11 miembros de la sociedad civil, cuando tú ves el perfil de lo poco que se conoce de ellos, pero lo que resalta, ahí tenemos, por ejemplo, un rector sacerdote de una universidad que se encuentra hoy en litigio, pero que ha permitido el doctorado de personas sin ningún tipo de requisito. Hay un abogado que es profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y una universidad, la Universidad Militar Bolivariana, que no tiene facultad de Derecho. Hay una licenciada de Educación que fue asesora de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente espuria. Hay 2 o 3 candidatos que fueron candidatos a constituyentistas y miembros de esa Asamblea Nacional constituyentista. Ahí está el ex candidato de la alcaldía de Vargas, que fue también
miembros del PUCB, y también está el presidente del Colegio de Abogados del Estado, antes Vargas, hoy La Guaira, que es miembro del Comité de Abogados Socialistas. Todo ese es el perfil de la sociedad civil que ellos escogieron. Personas absolutamente vinculadas, no solamente al PSUV, sino una visión absolutamente socialista y totalitaria del país, como es el régimen. Desde ahí nace, en consecuencia, la escogencia. Estas son las personas, estos diputados y estos miembros de una sociedad supuestamente civil e independiente, son los que van a presentar la lista preliminar de magistrados que van a hacer, digamos, la decisión final la va a tomar la Asamblea Nacional. Sí. Una cosa muy breve, un pequeño paréntesis. Tú eres un abogado de trayectoria y reconocido. Esto es nuevo, Perky. Yo quiero ir al tuétano de esto inmediatamente. ¿Esto es nuevo o la justicia en Venezuela, la carrera judicial, la figura del juez, del magistrado, siempre ha estado en tela de juicio? Porque la política, entonces cuando se hablaba de la tribu de David, y cuando Caldera y Gonzalo Barrios en un juego de dominó, tomándose una Cuba Libre, decidían quiénes eran los magistrados. Entonces no se viene a arrastrar, siempre evidentemente que cada vez es peor, y a las pruebas nos remitimos, pues, con estos 20 años Sí, Bingo. Pero yo quiero una reflexión tuya en esto, si esto es nuevo, o por amor de Dios, venimos arrastrando una tara en la justicia venezolana. Sí, Bingo, la respuesta es dolorosa. Esto no es nuevo. Esto, en esencia, ha sido siempre así, hay que decirlo. Solo que se ha venido agudizando a niveles absolutamente intolerables, a tal punto que esto ha trascendido internacionalmente por el descaro en que se incurre actualmente. Porque la esencia no es nueva. El politizar la justicia ha sido una inclinación que permanentemente tuvo la República Civil. ¿Por qué? Y hay que decirlo acá, y esto es muy importante, porque un Estado realmente democrático se sostiene en una justicia que sea libre e independiente. Sin la justicia libre e independiente, nunca tendrás en pulcritud un verdadero Estado democrático. Esto nunca ha sido así, lamentablemente, pero debemos reconocer que los niveles a los cuales se ha llegado se han agudizado de tal manera que ya el ciudadano ni siquiera sabe que es necesario acudir no acude al Poder Judicial a resolver sus conflictos. Los índices de organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, que han medido el acceso a la justicia en los tribunales venezolanos, Tribunal Supremo de Justicia y tribunales ordinarios, que en el país están por el orden actualmente de 2050 aproximadamente, revelan que el venezolano resuelve sus problemas de manera informal, de manera no judicial, de que acuden. Tú vas ahorita a un tribunal en cualquier parte del país, Mingo, y conseguirás tribunales vacíos, donde ni siquiera el personal acude en su 30%, óyeme bien, va probablemente el juez, va el secretario y eventualmente va el alguacil, pero los escribientes se turnan para ir. Esto se agudizó en la fase de pandemia y se agudizó antes con la fase de inexistencia de gasolina, pero se generó como una especie de cultura de facilismo donde normalmente se pasan la voz, menos 20 si es necesario. Es decir, un desierto los tribunales. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no cree en la justicia venezolana, no cree que exista justicia venezolana, Caramba. Porque estamos hablando de órganos judiciales que no resuelven, que tienen mora judicial desde hace 20, 30, 40 y 50 años. Han salido sentencias que por razones políticas las dictan, que tenían en mora 40 años, 30 años. Imagínate tú esa barbaridad, Mingo. En consecuencia, la respuesta es esa. No
esto no es nuevo, esto viene arrastrándose de hace muchos años, pero los niveles de decadencia, los niveles en que se ha agudizado la politización en Venezuela han llegado a límites intolerables, al punto que siendo la Asamblea el órgano que en definitiva toma la decisión para designar a estos magistrados, miembros de la Asamblea forman parte de esos magistrados que van a ser designados por ella. Es decir, ellos, como dicen comúnmente el venezolano, pagan y se dan el vuelto. Y esta práctica se ha hecho común, Mingo. ¿Ok? Sí. ¿Qué me ibas a decir? No. Es que estamos escuchándote con mucha atención. Reflexionaba un poco sobre la figura del juez, que en un país serio, caramba, la probidad, el respeto que se tiene por la persona que ejerce ese oficio, que además es muy bien pagado, tengo entendido. Pero es muy omnipotente, pues la figura de un juez, caramba, sí. Lo engloba todo. Entonces, aquí no, aquí es una porquería, por decirlo menos, pero esa reflexión tuya para la próxima parte, porque aquí también, pregúntale a Perkins, ¿cómo hacemos? Porque permanentemente vivimos en un estado de ilegalidad, en todo sentido aquí en Venezuela, todo es ilegal. Entonces, ¿bajo qué parámetros nos movemos en cuanto a las leyes? Porque todos los organismos son ilegales, el poder electoral, todos los poderes son ilegales, todo es ilegal. Entonces aquí vamos al garete, aquí no hay orden, no puede haber respeto para nada, sino sálvese quien pueda, pues, ¿no? Eso con Perkins, sin apartarnos del tema sustantivo hoy, que es este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, nuevo entre comillas, del horror. Muy bien. Estupenda pregunta. Pero ¿dónde está? ¿Néstor se fue? No, aquí. Aquí está. Pero ya nos fuimos. Vamos a Máster. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. La protección de la cabeza, amigos, les he explicado en tantas oportunidades cuando hablamos de Produzca. Aquí tienen ustedes. Contraimpactos. Ahora, no solamente este implemento es importante cuando hablamos de Produzca. Hay muchos que han surgido, usted puede incluso colocarle unos accesorios y repuestos, que eso lo tiene en el catálogo de Produzca. Por eso yo quiero que se pongan en contacto siempre con mis amigos de Produzca para la protección en el área de trabajo, www.produzco.com, y además en el Instagram, @produzca.ve, Produzca de seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Y ayer les estaba mencionando, busquen por favor en el Instagram de Distasi Motors, también puede ser Distasi Honda. Hay una camioneta, amigos. Ustedes saben que yo les he explicado en varias oportunidades cuál es la manera de estrenar carro usado. Estrenar carro usado, Mingo. Bueno, miren, aquí está una Ford Explorer que está en venta. Esa camioneta está nueva, 4x4 Limited, es del año 2011. La tapicería cuero negro. Bueno, tiene aquí todos los detalles de la camioneta. Esa camioneta está para estrenar, nueva prácticamente, nueva. Hágame caso, póngase en contacto y negocie el precio para que usted la compre. Claro, es el departamento de carros usados de mis amigos de Distasi Motors. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Hablemos de comercializadora Prada. Qué rico, ¿verdad? Usted ha probado la nata, el queso crema, la crema de leche Pardito. Escúchenme con atención. Hay una crema de leche, mi querida amiga, usted que es tan aventurada y tan creativa en sus recetas, que puedan llevar crema de leche, desde un simple dip que vaya a hacer, hasta
unos canelones que quiera rellenar. Mire, pruebe esta crema de leche, pruebe también la mantequilla que tenemos sin marca, mucho más económica, que usted puede comprar. Quiero 200 gramos, quiero 300 gramos, quiero medio kilo de mantequilla, la quiero sin sal, la quiero con sal, etcétera. Y por supuesto nuestros quesos. ¡Caray! El queso Palmizulia, eso es una joya de lo que tiene Wilfredo y Lucrecia, el cuajada, el palmito. Si va a hacer unos pequeños, qué rico, yo me anoto. La Boloña, ¿cuál es? La mortadela de Tapara, un sándwich, una canilla, la rellena con esa mortadela y es la gloria, de verdad. Bueno, comercializadora Prada, usted va a llamar para hacer su pedido aquí, anote, 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Con nuestro amigo el doctor Perkins Rocha. Perkins, te ofrecemos disculpas porque te hemos planteado muchas ideas y bueno, vamos a apelar a tu capacidad de síntesis. Además, yo quiero aquí agregar el comentario que yo le hacía a Erika en el Está Circulando. Yo no sé si tú estabas viendo el programa desde el principio, pero observo con preocupación que muchos opinadores, muchos analistas, muchos influencers están montados en estos momentos en propiciar o dar a entender lo conveniente del nuevo diálogo que va a continuar en México o bien sea aquí en Venezuela. A propósito de que agarran con pinzas las palabras de Jorge Rodríguez cuando dijo, no, pero es que el diálogo en estos momentos es mucho más oportuno y mucho más conveniente porque estamos en un país en paz. Estamos en un país en paz, palabras textuales de Jorge Rodríguez, y no se podía avanzar en un diálogo cuando en el 2017 había esa conflictividad y ese país convulso que teníamos en el año 2019. Estúpidos, pues, les decía yo en el Está Circulando. No sean necios, caramba. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde queda la justicia de los chamos que murieron, vale? Yo paso todos los días por la autopista de Prado del Este, donde estaban los nombres de los muchachos que murieron con una cruz, y entonces el régimen tapizó esa vaina, tapizó la autopista, entonces los muertos se olvidan, y vamos a un diálogo, ¿y quién le responde a los familiares y a los papás de esos muertos, de esos muchachos? Entonces sí, porque tenemos que ir a un diálogo. ¿Diálogo con quién? ¿Quién es Gerardo Blay? A mí no me representa ningún Gerardo Blay, a mí no me representa nadie que esté en esa plataforma unitaria. ¡Paja! Es eso. Me disculpa, vale. Mira, amigo, cuando se planteó el diálogo en México, la primera etapa, o el primer ciclo de conversación que hubo, se prendieron muchas alertas en un sector, digamos, de la universitario, académico y juristas importantes que hay en el país, acerca de que uno de los planteamientos que se le oyó decir, tanto públicamente como en algunas notas periodísticas que se hicieron al señor Gerardo Blay y a otros que lo acompañaron, era la posibilidad de que en la mesa de negociación el tema judicial fuera uno de los prioritarios. Entonces, claro, uno se pregunta, en una fase de transición, para desmontar un sistema criminal como el que tenemos enfrente, que ha venido mutando en distintas formas políticas, porque ya no podemos hablar, digamos, estrictamente de tiranía, porque lo que tenemos enfrente, cuando empieza a coparticipar en sus ejecutorias un sector de la oposición, o un sector que en el pasado fue de la oposición, pues no podríamos hablar propiamente de una tiranía. O sea, ha mutado a formas políticas, digamos, más convencionales, manteniendo su esencia delictual. Porque un tirano no gobierna con parte de una oposición o con parte de alguien que fue en el pasado oposición. Entonces tenemos una fachada que pretende barnizarse con ciertas estelas de democracia y manteniendo en su núcleo una esencia delictual, ¿ok?
Entonces, cuando eso es lo que tenemos enfrente y con eso es lo que tú pretendes negociar y colocas entre los temas prioritarios la justicia, evidentemente ya sabemos cuál es el resultado. El resultado va a ser un Tribunal Supremo de Justicia que proporcionalmente va a ser similar al Consejo Nacional Electoral que hoy tenemos. O sea, ellos venden internacionalmente un órgano electoral absolutamente imparcial porque 2 de sus 5 integrantes son supuestamente de la oposición. Ellos pretenden reeditar ese esquema dentro del Poder Judicial y ahora lo hacen, a diferencia del pasado, con la coparticipación de sectores de la sociedad civil que consideran que esta rendija, que esto que ha abierto el régimen en el entendido de integrar a parte de la sociedad opositora, así lo venden ellos, a su seno, forma parte de una rendija que hay que aprovechar para lograr la reinstitucionalización del país a través de la reinstitucionalización de la justicia, sin percatarse de que están construyendo de esa forma nada más y nada menos que el mejor instrumento criminal y perverso para seguir sometiendo a la sociedad civil. Ahora, con la participación de un sector que supuestamente cree en la democracia venezolana. Porque de 20 magistrados, de 32 que antes tenían, a 20, probablemente le darán, digamos, en proporción, 1 por sala, y lo máximo que puedan aspirar a 2 por sala constitucional, que ese máximo es el mínimo necesario para que ellos nunca ni enjuicien a un presidente, ni enjuicien a un funcionario del gobierno, sino que se mantengan ahí como jarrones chinos. Exacto. Que permitan... Qué buena explicación, Qué buena explicación. Venderle al señor Khan, que es realmente el motivo de este maquillaje. El motivo de este maquillaje no es otro que ofrecerle al señor Khan como intermediario de la Corte Penal Internacional y fiscal de esa Corte, que está de alguna forma cumpliéndose el acta de entendimiento que firmaron en noviembre del año pasado, donde se comprometieron a acelerar reformas institucionales. Entonces, frenan o ralentizan el proceso en la Corte Penal Internacional y ralentizan otros procesos que se están dando para liberar las sanciones. Porque si tenemos un poder judicial, digamos que donde participa parte de la oposición y se muestra mucho más equilibrado porque se redujo aquella cantidad bárbara de 32 a 20, sí, por cierto, sin ningún informe que lo justificara, pues bueno, empezamos a resolver nada más y nada menos que la justicia interna, es lo que van a decir ellos. ¿Qué sentido tienen entonces las sanciones económicas? ¿Qué sentido tienen los embargos si nosotros los venezolanos podemos resolver nuestros problemas a tal punto de que hay un poder judicial donde participa parte de la oposición? Ese es el gran engaño que hay. Ese es un gran embuste, un macabro embuste, hay que decirlo. Claro. Qué buena explicación, pero Erika también tiene varios planteamientos y hay muchos comentarios de nuestros amigos en los chats. Es que, doctor Perkins, quería preguntarle, porque ayer ya recibió el Poder Ciudadano, recibió las postulaciones de mano del presidente del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional del Régimen, pero lo que quería un poco era retomar la pregunta de Mingo sobre todas estas instituciones que en teoría son ilegítimas, ¿no? Sin embargo, son las que postulan a estos nuevos candidatos a magistrados. ¡Qué enredo, mujer! Es que fíjate que ayer quien recibe es el Poder Ciudadano en manos de Tarek William Saab, del señor Elvis Amoroso, que tiene un hijo que va para magistrado. Ajá, sí. Que además estos postulados pasó por manos de una Asamblea Nacional que fue la electa en diciembre del 2020. En teoría todas estas... No, todo eso es inaceptable. Todo esto es ilegítimo. Poder moral, por amor de Dios. Entonces, cuando ya ellos decantaron y depuraron el listado y llevaron de 434 a 271 postulados, ¿cuándo nos vamos a enterar cómo quedó configurado este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que también entonces en teoría sería ilegítimo?
Es que, mira, esto es tan asombroso que es como una obra macabra de humor negro, porque yo oigo lo que dice Erika y pienso en la información que tengo y no me da risa por nervios, pienso yo, por nervios, para que no me dé ácido en el estómago. Gracias a Dios mi naturaleza me da por la risa y no por el ácido en el estómago, ¿no? Que es terrible. Fíjate, el poder moral conformado, entre otros, por el señor Elvis Amoroso. Claro. Señor que en el 2015, siendo diputado y siendo presidente del Comité de Postulaciones Judiciales para la época, se desincorpora después que la lista está conformada y pasa a integrar parte de los elegidos y sube al cargo de secretario a su hijo, que era para ese momento tesorero. Lo sube al cargo de vicepresidente o secretario del Comité de Postulación. Hacemos la denuncia y él se desincorpora y no sale entre los elegibles. Ahora, él coloca a ese mismo hijo que fue vicepresidente o secretario del Comité de Postulaciones del 2015, lo coloca ahora en la lista de elegibles como magistrados. Y esa lista pasa, siendo diputado, por cierto, este señor Elvis Junior Hidrobo Pérez, además de ser el hijo del contralor Elvis Amoroso, que es Amoroso Hidrobo, nunca sabré por qué se invierten los apellidos, es un enigma. Este señor, además de ser hijo del contralor, es diputado del PSV y aparece en la lista de postulables, al igual que el señor Germán Escarrá. La dignidad humana del bolivariano, de la visión bolivariana de justicia, el hombre pulcro de las luces del bolivarianismo venezolano, siendo diputado, tiene el tupé de postularse para el cargo de magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que Gladys Requena, diputada del PSV. Pero ojo, este mal no solamente aqueja al PSV, lo cual ya es costumbre para nosotros, es que también hay diputados de los que se dicen ser de oposición. Por ejemplo, el caso del diputado Leopoldo Pita, que se postula para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. El señor Guillermo Luces, que fue en algún momento de Voluntad Popular, yo no sé ahora de qué partido será, se postula para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Edgar Raúl León y Moreno se postula para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ramón Flores, otro diputado. Es decir, hay una lista de lado y lado. Hay lista de diputados que, siendo diputados actualmente, son se postularon y aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Perkins, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, querido amigo, pero nos tienes que brindar en tu agenda rapidito otra oportunidad para seguir conversando esto contigo, que pique y se extiende, pues, ¿no? Porque yo decía, wow, qué difícil debe ser para Perkins cuando un alumno, él en sus clases, le diga, bueno, profesor, usted me está formando para yo ser probo en mi carrera como abogado, pero lo que la realidad me dice que yo tengo que negociar es con la política para poder llegar a algo y para poder tener un prontuario y para poder tener, para poder mantener a mi familia, porque le digo, qué desastre, chico, qué desastre, pues. Pero bueno, se nos agotó el tiempo, Perkins, muchísimas gracias, vale. El doctor Perkins Rocha, amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.